Antioquía era la tercera ciudad del Imperio Romano, importante ciudad, y Cesarea del Mar era la ciudad más importante del reino de Herodes, el principal puerto de Palestina en aquel tiempo. Vamos hoy a fijarnos en estas dos ciudades, son las protagonistas de nuestro vídeo. Cesarea del Mar, cómo allí confluye la evangelización cristiana, y Antioquía de Siria. Pero también retomamos un personaje que ya hemos dejado, a Pedro. ¿Qué sucede ahora con Pedro después del paréntesis que hemos visto con Esteban, Felipe y Pablo? Y también dos personajes nuevos, uno pagano, un soldado, Cornelio, y uno judío, Agripa, Herodes Agripa, que tienen finales muy distintos. Personajes nuevos, ciudades nuevas. Seguimos recorriendo el libro de los Hechos de los Apóstoles para conocer el comienzo de la Iglesia y las claves para seguir iluminando nuestra tarea en el presente. Cautivados por la palabra. Vamos de viaje hacia Cesarea, hacia Antioquía, para atisbar los caminos de la palabra. Bienvenidos. Seguimos trabajando el libro de los Hechos de los Apóstoles, los comienzos de la historia de la Iglesia, los comienzos de la misión de la Iglesia, los comienzos de la extensión de la Iglesia, cumpliendo el mandato de su Señor. Y hoy vamos a fijarnos en esta segunda parte de esta primera extensión por Judea, Samaria, extensión geográfica, extensión cultural. Vamos a fijarnos desde el final del capítulo 9 hasta el final del capítulo 12. O sea, parte del capítulo 9, unos poquitos versículos, y luego capítulos 10, 11 y 12. Porque a partir del capítulo 13 comienzan lo que llamaríamos las misiones de San Pablo. El primer viaje misionero, ya iremos viendo. Entonces aquí acaba como una gran sección que habría comenzado en el capítulo 6, ¿os acordáis? Y para hacerlo de una forma un poquito más, porque todo esto intenta ser ayuda a la lectura del texto, es lo más importante. Entonces, para hacerlo un poquito más, eso, que valga como ayuda, esperemos, lo he dividido como en tres bloques. En la primera parte, las primeras perícopas, las primeras escenas, tienen a Pedro como principal protagonista. El ciclo de Pedro. En el capítulo 6 dejábamos a Pedro y aquí lo retomamos otra vez. Hemos visto a los 7, hemos visto la conversión de Saulo y ahora retomamos lo que hacía Pedro, tradiciones seguramente de la iglesia de Jerusalén primitiva. Después tenemos en el centro la fundación de la iglesia de Antioquía, que está más al norte, actualmente en Turquía, en el límite con Siria, ¿verdad? Antioquía, del río Orontes. Y después continúa el ciclo de Pedro, que veremos más despacio, de forma más pormenorizada. Hay un hambre y entonces de Antioquía envían ayuda a Jerusalén. Después tenemos la persecución de los apóstoles por parte de Herodes Agripa y cómo Pedro escapa, el éxodo de Pedro llaman algunos. Después Herodes perseguidor muere en Cesarea y después tenemos un resumen donde habría un sumario y el regreso de los delegados de Antioquía que habían dado en Jerusalén la colecta. Aquí tenéis las perícopas, las escenas, para que podamos leer. Entonces, como tres partes, ¿no? Pedro, y en el centro la iglesia de Antioquía. O si queréis, Pedro muy centrado en Cesarea del Mar, Pedro otra vez también muy en relación con Cesarea del Mar, y en el centro una nueva ciudad que va a ser fundamental para la misión de la iglesia. Antioquía del Orontes y la nueva comunidad que allí se forja. Vamos a ir repasándolo poco a poco por secciones. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Así que mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después le pidieron que se quedase algunos días.
Os invitamos, por lo tanto, a acompañar a Pedro desde Jerusalén hasta Cesarea. Situadlo bien primero en el mapa, Jerusalén en el centro, entre el desierto y el mar Mediterráneo, y cómo va dirigiéndose hacia el oeste, por toda la zona de Judea, lindando con Samaria, hacia Jope primero, pasa por Lida, la ciudad en la que actualmente orilla está el aeropuerto de Ben Gurión, ¿verdad?, el aeropuerto de Jerusalén, y allí cura a un paralítico, Eneas, que tiene muchos paralelos con la curación del paralítico de Jesús, por ejemplo, en Marcos 2. Y también tiene paralelos con la curación que hace Pablo de un paralítico, también de un enfermo. Entonces, es la sincrisis que siempre decimos, ¿no? Pedro y Pablo curan sin crisis dentro de Hechos. Pedro, Pablo y Jesús curan sin crisis en toda la obra lucana, porque los discípulos continúan los signos del reino que Jesús inauguró. Entonces, curación de un paralítico, y después muere una discípula, Tabita, Gacela, y va hacia Jope, Jaffa, una ciudad costera, antigua ciudad cananea, ligada a la mitología griega con Perseo y Andrómeda, ¿verdad?, cuando rescata a Perseo en su cabello alado Pegaso a Andrómeda, del monstruo marino. Bueno, pues allí Pablo había realizado esa resolución y se queda allí. Este itinerario de Pedro, que es importante y nos recuerda cómo Pedro va visitando las comunidades que ya existen, Pedro no evangeliza, sino que Pedro va como a confirmar, ¿no? Pedro hace milagros, pero a comunidades que ya existen, ya se ha extendido el evangelio, y ha estado por allí Felipe también pasando. Entonces Pedro, bueno, pues una visita va más allá de Jerusalén. ¿Por qué sale Pedro de Jerusalén? Por visitar las comunidades, porque se ha producido una persecución, después se va a producir. Hay algunos autores que piensan que habría que poner este itinerario de Pedro después de la persecución que decíamos antes, ¿os acordáis? Del capítulo 12. En cualquier caso, Pedro sale de Jerusalén y recorre Judea hacia el mar. Y todo esto, que son importantes esos milagros, pero en el fondo, en la obra de Lucas, estos milagros no dejan de ser una introducción a algo más importante. Para Lucas, la clave, el quid de la cuestión va a estar aquí, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, luego repetido, desde unas claves que después veremos, en el capítulo 11. Estamos aquí en uno de los momentos fundamentales de la extensión de la Iglesia primitiva, porque Pedro, el principal apóstol, va a ser testigo de la conversión oficial del primer pagano al cristianismo, el soldado Cornelio en Cesarea. Si nos fijamos despacio en esa escena, podemos también establecer unos paralelismos bastante interesantes entre este capítulo 10 y lo que veíamos la semana pasada, la conversión de San Pablo en el capítulo 9. Hay un paralelismo entre Pablo y Cornelio. San Lucas nos relata los acontecimientos de la misma forma para que también nosotros teológicamente, espiritualmente, cristianamente establezcamos los paralelos. La conversión de un judío perseguidor, la conversión de un romano que no obstante es amigo del judaísmo. Pablo y Cornelio. Tenemos que Pablo escucha una voz, se encuentra con Jesucristo, que le manda a entrar a la ciudad. Damasco se trata. También Cornelio escucha una voz que le hace que envíe mensajeros a la ciudad de Jaffa para buscar a un tal Simón, ¿verdad? Después aparece Jesús a Ananías, que va a ser el personaje que ayude a la conversión de Saulo. Y aquí Dios se aparece a Pedro, hay una visión de Pedro, que le hace, le prepara para lo de Cornelio. Ananías se opone frente a Pablo, no acaba de... Y también Pedro se opone frente a ellos. Y en cualquier caso, a pesar de la oposición, la voz divina, ve y haz lo que te digo, ve a la calle recta y te encontrarás con Pablo y haz. Y también aquí, mata y come. Dos mensajes, dos órdenes muy distintas, pero el esquema es el mismo. Sigue la objeción de Ananías porque no se fía de Pablo, Señor, si está persiguiendo a los cristianos. Y la objeción de Pedro es insistente porque él no quiere incumplir las leyes del judaísmo. Esa es la clave de ese texto, ¿no? Objeciones sobre Pablo, objeciones sobre la impureza de Ananías y de Pedro. Hay un paralelismo entre Pablo y Cornelio y entre sus ayudantes de conversión, padrinos de conversión, Ananías y Pedro, ¿verdad? La orden del cielo viene reiterada y luego una breve explicación, que aquí están al revés. Breve explicación y la orden del cielo viene reiterada. Y por fin Ananías y Pedro cumplen la orden y se produce la conversión de Pablo y la conversión de Cornelio. Es decir, hay
cómo Dios va moviendo los acontecimientos, no solamente en la persona que se va a convertir, tiene una visión, Pablo, Cornelio, sino también en aquel que tiene que ayudarle. Y vemos que hay una conversión no solamente de los convertidos, Pablo y Cornelio, sino que también es necesaria una conversión de Ananías y de Pedro a los planes de Dios. Porque siempre no se fían de lo humano, pero tienen que fiarse de Dios. Dios va más allá de sus propias perspectivas, Dios va más allá de sus propios planes y horizontes. Tienen que vencer su propia resistencia para que Dios pueda llevar a cabo su plan. Entonces, precioso paralelismo entre Pablo y Cornelio, la conversión del gran apóstol de los paganos, la conversión del primer pagano. Bien, dicho esto, digamos también alguna otra cosita, y es que hay otro posible paralelismo, yo creo que es claro también, no solamente entre Pablo y Cornelio, sino entre Pablo y Pedro, Hechos 9 y Hechos 10. En Hechos 10, Cornelio se convierte y Pedro le ayuda. Pero en el fondo aquí Cornelio nunca es presentado como el personaje principal. El personaje principal de aquí es Pedro. Igual que el personaje principal de aquí no es Ananías, es Pablo. Realmente, narrativamente, desde el punto de vista literario y teológico, aquí resplandece la figura del convertido. Y aquí resplandece no la figura del convertido, sino la figura del que ayuda a convertirse. Entonces, en el fondo de este paralelismo literario y teológico hay otro paralelismo más profundo entre Pablo y Pedro. Por eso muchos hablan en este capítulo de la conversión de Pedro. Realmente el que tiene que cambiar, el que tiene que a partir de ahora abrirse a los planes de Dios va a ser Pedro. El texto de Hechos 10 se centra en Pedro, el texto de Hechos 9 se centra en Pablo. ¿Y a qué tiene que convertirse Pedro? Pedro es un judío, la iglesia primitiva está centrada en el judaísmo y tiene que convertirse a un problema que se planteó en la iglesia primitiva. ¿Pueden los paganos hacerse cristianos? Entonces, él mismo, San Lucas subraya su objeción para decir que es un judío cumplidor. Pero claro, aquí tiene un dilema muy importante. Abrir el evangelio a los paganos significa, de alguna manera, incumplir la ley judía. Claro, ¿a quién hay que obedecer? En la persecución lo tenía muy claro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en cuestiones de legalidad y de la propia religiosidad, ¿a quién hay que obedecer? En el fondo, en las objeciones de Pedro, también aquí de Ananías, pero sobre todo aquí de Pedro, estamos viendo las grandes objeciones de la iglesia primitiva. Señor, no estamos seguros de cuáles son tus planes. ¿Realmente quieres que abramos el cristianismo más allá del judaísmo? ¿Realmente pueden los paganos acceder al bautismo y al don del Espíritu? Esto fue el gran problema de la iglesia primitiva y es el principal tema del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces podemos hablar de una verdadera conversión de San Pedro. Y como veis también, el problema de la conversión de los paganos tiene mucho que ver con el tema de las comidas. Iremos después profundizando en este tema. Mata y come, cuadrúpedos, animales prohibidos por la ley, el libro del Levítico. No puedes comer de cualquier cosa. Los judíos tienen la comida kosher, ¿verdad? Pueden comer de ciertas cosas, de muchas otras cosas no pueden comer. Entonces Pedro no quiere comer. Y en cambio la voz del cielo, de Dios, le obliga a comer. Y él no entiende por qué. Y al final tanta es la insistencia que come, no entiende por qué. Después entenderá que el romper la ley en el comer lo que no debe en la visión va a tener que ver con entrar en la casa de un pagano, Cornelio, en Cesarea, donde tampoco podía entrar. Entonces, cómo Dios va moviendo la historia a través de la participación de sus discípulos, que se van convirtiendo, que van dejando atrás su propia religiosidad para abrirse al plan de Dios. Y tiene que ver con las comidas, los paganos y las comidas. Podemos leer para profundizar algunos textos como Marcos capítulo 7, donde Jesucristo establece hay una discusión sobre qué se puede comer, qué no se puede comer, y Marcos nos dice, Jesús en el fondo declaró puros todos los alimentos. Claro, desde aquí sí entendemos Hechos 10, pero fue difícil para la iglesia primitiva. Después, en Hechos 15 también, veremos que aunque se diga que sí a los convertidos, pero hay una carta en la que se les dice, pero cuidado con ciertas comidas. Mínimo, las comidas, tened cuidado con esto. Y la comida siguió siendo un problema. O en 1 Corintios, capítulos 8, 9 y 10, el problema de los idolotitos. ¿Pueden los cristianos comer carne
en el mundo pagano, ¿no? En las ciudades paganas, que ha sido sacrificada en los templos paganos, sacrificada a los ídolos. La mentalidad judía dice, no, la mentalidad paganos, cristianos, y qué verdad. Entonces hay un tema, Pablo le dedica muchísimo tiempo porque es un tema muy sensible, el tema de las comidas. Era un tema que dividía mucho a judeo-cristianos y pagano-cristianos. Entonces aquí hay un problema de fondo importante que después profundizaremos aún más. El problema de la apertura de la Iglesia a los paganos tiene que ver con las leyes alimenticias, con la Torá del mundo judío. Y por fin, visto este paralelismo fundamental, que es el gran tema de Hechos 10, Pedro tiene que convertirse, tenemos también ahí, si analizamos el texto, querría subrayar unos versículos del capítulo 10, ¿no? Está construido narrativamente precioso, como hay dos líneas narrativas que confluyen en Cesarea, en la casa de Cornelio, y ahí Pedro, como ha hecho hasta ahora en los capítulos 1 al 5, dice su discurso. Os invito a leer despacio este discurso de San Pedro, porque expresa otra vez el querigma de la Iglesia primitiva. San Lucas se esfuerza por ser muy fiel al contenido que predicó la Iglesia primitiva. Pero es que en estos versículos, yo creo como en ningún otro discurso de Pedro del principio, hay un resumen perfecto de la vida de Jesús que nos recuerda mucho al esquema de los evangelios sinópticos, sobre todo al Evangelio según San Marcos. Algunos piensan que San Marcos, los evangelios, no son sino la ampliación de este querigma primitivo. O al revés, Lucas habría compuesto este querigma, este pequeño discurso, resumiendo el Evangelio, porque él sabía, Lucas, que el Evangelio no es sino la ampliación de lo que la Iglesia primitiva predicaba, que consiste, todo comenzó con Juan Bautista, el bautismo de Jesús, ministerio de Jesús en Galilea, subida a Jerusalén, pasión y resurrección, y después predicación de los apóstoles, apariciones y predicación. Aquí se resume lo que los evangelios después nos cuentan con detalle. La subida a Jerusalén con detalle, la pasión con detalles, pero estaríamos viendo cómo, eso es muy bonito, ¿no? Los evangelios son el desarrollo pormenorizado con los datos de la tradición de lo que la Iglesia desde el principio predicó, que es la biografía de Jesús. El querigma cristiano, el anuncio cristiano, lo que creemos los oyentes, lo que creemos los discípulos es esto, una biografía que nos salva. La vida de Jesús de Nazaret, desde su bautismo, su unción para la misión, hasta su resurrección y apariciones, el envío del Espíritu, que ha hecho que la Iglesia se extienda por todo el mundo a partir de la victoria de su resurrección. Son muchas cosas, pero creo que pueden ir quedando claras y nada más seguiremos con ellas también, sobre todo en el capítulo 15, con la Asamblea de Jerusalén. Estamos ahora, es el capítulo 10, ¿y qué sucede en el capítulo 11? En el capítulo 11 es como Pedro se ha ido de Jerusalén y ha llegado hasta Cesarea. Y ahora Pedro vuelve a Jerusalén, a la comunidad madre, y tiene que dar explicaciones. Es decir, los problemas, las objeciones, no eran solamente de Pedro, sino que son también de la Iglesia de Jerusalén, la Iglesia judío-cristiana. Nos hemos enterado, Pedro, que tú, que eres un buen judío, has entrado en casa de paganos y has comido con ellos. Da explicaciones. Y Pedro cuenta otra vez la historia que nosotros ya conocemos. Hace un resumen más o menos de las claves del capítulo 10. Pero esto no haría falta repetirlo. ¿Por qué San Lucas se esfuerza en repetir en el capítulo siguiente? Casi puede hasta cansar al lector. Pero a San Lucas le interesa mucho, no solamente para ver cómo la conversión de Pedro se extiende un poco a toda la comunidad de Jerusalén, sino que quiere ponerlo en boca de Pedro. Esto alguna vez hemos hablado de ello y querría insistir mucho en esta cuestión. Aquí lo ha contado el narrador. Pedro va secundando los planes de Dios en el momento en el que suceden. Pero aquí lo cuenta Pedro, por sus propias palabras. Es decir, es muy importante para San Lucas no solamente que los discípulos, los apóstoles, cumplan los planes de Dios, sino que sean conscientes de ellos y sean testigos de ello. Al final de San Lucas, ¿qué dijo Jesucristo? El perdón se extiende por todo el mundo. La misericordia de Dios se extiende por todo el mundo con el Espíritu, con la resurrección de Jesucristo. Vosotros sois testigos. Pedro es testigo dentro de la misma Iglesia de cómo se extiende el perdón y el Espíritu por todo el mundo.
El Señor quiere que sus apóstoles, sus discípulos, no solamente cumplamos su voluntad, aun sin saberlo, no. En San Lucas quiere nuestra implicación personal. Por eso es tan importante la formación, por eso es tan importante el discernimiento. No es para saber cosas, sino para comprender los planes de Dios y decirlos dentro de la Iglesia y también fuera. La Iglesia tiene que ser libremente discípula del Señor, conscientemente discípula del Espíritu, seguidora de los planes de Dios. Entonces, este capítulo, como decíamos con San Pablo, ¿verdad? Los capítulos también en que repite su conversión, es muy importante para San Lucas y no le importa repetir inmediatamente un acontecimiento, eso sí, en boca de su actor principal, Pedro, igual que en boca de Pablo, su segundo actor principal, la conversión de Pablo. También aquí podemos hacer una pregunta nosotros, dentro de la Iglesia, contamos como Pedro también nosotros nuestras experiencias, cómo vamos convirtiéndonos a los planes de Dios. O como la Iglesia de Jerusalén, también vamos escuchando de nuestros hermanos cómo son conscientes y nosotros nos adherimos a ellos de los planes de Dios que desbordan siempre nuestros propios planes. Es fundamental la formación, es fundamental el discernimiento, es fundamental las explicaciones. El Señor nos quiere con sabiduría, nos quiere con conocimiento, nos quiere libres y conscientes. Entonces también nosotros tenemos la obligación de dar explicaciones, tenemos la obligación de dialogar, tenemos la obligación de escudriñar como Iglesia los planes de Dios para que todos secundemos con libertad esos planes que nos llevan más allá de los límites de lo conocido. Los que se habían dispersado a causa de la persecución originada tras la muerte de Esteban, llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Pero había entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía hablaron también a los griegos y les anunciaron la buena nueva del Señor Jesús. El Señor les daba fuerzas para tal cometido y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. Después del viaje de Pedro y el regreso hacia Cesarea y después a Jerusalén, retomamos otro hilo narrativo que nos sitúa explícitamente en relación con el martirio de Esteban. ¿Os acordáis? Todo comenzó en el capítulo 6 de Hechos. El martirio de Esteban provocó una persecución y todas las historias posteriores están ligadas a esa persecución. Felipe, que es compañero de Esteban, con los que se van dispersando por la persecución, evangeliza a Samaria, Judea y llega hasta Cesarea del Mar. Después también Pablo, persiguiendo, va hacia Damasco, se convierte, vuelve a Jerusalén ya convertido y pasando por Cesarea, la importancia de Cesarea, en el puerto se embarca para ir hacia Tarso, en la actual Turquía, ¿verdad? En Cilicia, capital de Cilicia. Después quizá el ciclo que está menos ligado explícitamente a la persecución es lo que acabamos de ver del ciclo de Pedro, que también pues recorre Judea y llega hasta Cesarea, la zona de Samaria, predicando el Evangelio a los paganos. Después vuelve a Jerusalén. Y ahora, justo ahora, en estos capítulos, en estos versículos que vamos a analizar, se nos pone en relación eso, que los que se habían dispersado por la persecución fueron hacia el norte y llegaron hasta Chipre, llegaron hasta Antioquía del Orontes. Y allí dice que en principio solamente predicaban el Evangelio a los judíos, era lo que todo el mundo pensaba. Pero como había también algunos que estaban por ahí cercanos, empezaron a predicar también a los griegos, le llama los griegos,
que los griegos ya no son los helenistas, que eran judíos de habla griega, los griegos son los paganos. Alguna variante del texto de Hechos nos dice que eran helenistas por no todavía lanzar, pero no, el texto más seguro dice griegos. No olvidemos que acabamos de venir, Pedro ya ha sido el primero que ha evangelizado y se ha convertido oficialmente un pagano, ¿no? Entonces empieza a extenderse el evangelio también entre los griegos. ¿Por qué? Seguramente, ¿cuál es la base histórica, cultural, hasta física de esta conversión? Pues tenemos que tener en cuenta, seguramente lo sabéis, lo hemos repetido más de una vez, pero lo repetimos aquí otra vez, los cristianos, el lugar donde se extienden es los judíos, y el lugar de reunión de los judíos, de oración y reunión, son las sinagogas. Pero claro, sinagogas había en Jerusalén y también había en la diáspora. Entonces, según se van extendiendo los cristianos por persecución fuera de Jerusalén, pues van a las sinagogas a rezar y allí aprovechan para predicar el cristianismo, para predicar el nombre de Jesús. Pero en las sinagogas, además de judíos, hay un grupo de paganos que están muy cercanos al judaísmo. Podemos distinguir sobre todo en dos grupos de paganos, ¿verdad? Los temerosos de Dios y los prosélitos. Los temerosos de Dios son aquellos paganos que no quieren dejar de ser paganos, no quieren hacerse judíos, no se quieren circuncidar, pero están muy cercanos al judaísmo, lo veneran mucho, entonces quieren llevar un estilo de vida más o menos judío, porque ven que es una religión seria, que es una religión que da sentido a sus vidas. Entonces, sin dejar de ser paganos, acuden al culto judío e intentan vivir en lo que pueden desde el judaísmo. No se circuncidan, no pueden comer con los judíos, viven aparte, como Cornelio, que era temeroso de Dios, pero están en las sinagogas. Los prosélitos serían un paso más, serían aquellos paganos que se quieren hacer judíos y están en un proceso de incorporación al judaísmo. Pero aquí nos interesan sobre todo los temerosos de Dios, como Cornelio, y las sinagogas. Claro, si un cristiano predicaba en las sinagogas, además de escucharle a los judíos, también le escuchaban los temerosos de Dios que estaban allí, que eran griegos. Y empieza a haber algún griego a quien Dios le toca el corazón y dicen, nosotros queremos convertirnos. La pregunta es, el judío que se convierte, no hay problema, bautizado, se impone la mano y viene el Espíritu, pero ¿y el pagano que se convierte, el temeroso de Dios que se convierte, lo bautizamos directamente o tiene que hacer el proceso de la historia de la salvación? Primero hacerse judío, hijo de Abraham, discípulo de Moisés, para después hacerse discípulo de Jesús. Era un problema que no estaba claro. Entonces, más bien, ante la duda, lo normal sería, no, este pagano que se haga primero judío y después ya, una vez que es judío, pues se incorpora al cristianismo, que es la plenitud de la religión judía para los cristianos primitivos. Entonces, este fue el problema, no sabían qué hacer y la cuestión práctica era, ¿circuncidamos o no circuncidamos antes de bautizar? Había aquí un problema práctico, evidentemente, difícil, pero sobre todo un problema de fondo teológico. ¿Qué es lo que nos salva? Y también, ¿qué relación existe entre el cristianismo y el judaísmo? Un problema serio de fondo teológico que no dejaremos de repetir durante este vídeo y el que viene, con el capítulo 15, que es ya, diríamos, el capítulo central de todo este problema, ¿no? Entonces, no solamente es una cuestión práctica, que lo es una cuestión de comprensión de la religión. El cristianismo es el judaísmo llevado a su plenitud, como parece, o el cristianismo ha de convertirse en una religión universal para gente no judía, porque no se circuncidan. Es un problema grave. Y luego, ¿qué nos salva? ¿Qué nos da acceso a Dios? ¿Qué nos da la vida? Para los judíos, la Torá da la vida. Jesucristo viene a traer una forma de cumplir la Torá. Pero claro, si ya no hay que cumplir la Torá, ¿quién da la vida? ¿La ley o Jesucristo? Es un problema de concepción del cristianismo y es un problema de concepción de la salvación. Un problema muy serio que hubo que hacer mucho discernimiento. Entonces nos hemos puesto un poco eso, la base histórica, ¿no? Entonces, Pedro no tuvo más remedio, que ya veremos luego los problemas que surgirán, pero no tengo más remedio que bautizar a este Cornelio. Y aquí igual ellos empiezan a bautizar a los griegos. Dice el texto que tenían mucho éxito. Parece como que el éxito es también una forma que tiene Dios, igual que en Cornelio, el espíritu que va por delante, el éxito es una forma que tiene Dios de decir, este es el buen camino. Si hay fruto, por sus frutos los conoceréis. Dios quiere que vayamos por aquí, aunque habrá después que pararse, capítulo 15, para hacer discernimiento. ¿Estamos haciendo bien? ¿Es esto la voluntad de Dios, que los griegos vengan y sin ser judíos se hagan cristianos? Es un problema importante que comenzó en Cesarea, pero que va a explotar, diríamos, sobre todo en la comunidad cristiana de Antioquía.
Como son predicación a griegos, ya no solamente Jesús es el Cristo, que era la esencia, o el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios, la esencia de la predicación a los judíos, sino Jesús es el Señor, el Kyrios. El Mesías es más una concepción judía, el Mesías de Israel, ahora es también el Señor de la historia, el Señor de todos, ¿no? Está fraguándose también la cristología del Nuevo Testamento con estas insistencias dependiendo también de los oyentes, ¿no? Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, pero en cada circunstancia se privilegia, se insiste más en una dimensión más comprensible para los oyentes. Entonces aquí, además de Jesús el Cristo y el Jesucristo, es sobre todo el Señor de la historia. Se predica a Jesús como Señor. Y luego también un tema que todos conocemos, que hemos oído siempre, y es que en Antioquía del Orontes fue la primera vez en que llamaron a los discípulos cristianos. La primera vez que este nombre, que se ha extendido por todo el mundo, los cristianos, pues parece que nació aquí. ¿Qué significa esto? Seguramente esto es histórico, historiquísimo, ¿no? Implica dos cosas. Primero, los cristianos delata un idioma griego de fondo. Los cristianos son aquellos que predican a Jesús como el Christos, los seguidores de Jesús Christos, los que predican al Mesías que ha llegado entre nosotros, ¿verdad? Eso en primer lugar. Cultura griega, no son los mesiánicos, Mesías es hebreo, no son sino los cristianos, Cristo es griego. Es una cultura griega, una concepción griega, una terminología griega para el cristianismo. Y también muy interesante una segunda cuestión, y es que el cristianismo, como acabamos de decir, empieza a distinguirse del judaísmo. Hasta ahora, ¿quiénes son los discípulos? Pues son un grupo de judíos que creen en Jesús. Pero a partir de ahora ya parece que hay que darles un nombre diferente porque empiezan a diferenciarse del judaísmo. Otro indicio más de que está explotando algo nuevo, ¿no? De que con Jesucristo ha comenzado algo definitivamente nuevo. Está brotando la espiga del grano de trigo que se sembró en Jerusalén. Cristianos. Para el nombre de cristianos, muy bonito la primera carta de Pedro, ese versículo, por ejemplo, capítulo 4, versículo 16, si os persiguen por cristianos, dad gloria a Dios y sentíos orgullosos, ¿no? Por cristianos, por ser cristianos. También en Asia Menor, en la zona del Ponto, también allí ya empieza muy lejos de Antioquía, no tan lejos, en un extremo y otro de Turquía, también allí se empieza a llamar a los discípulos cristianos y son perseguidos por el mero nombre de ser cristianos. Entonces van haciendo un nombre. El nombre de los discípulos brota del nombre del Maestro. Somos los de Cristo, los cristianos. Entonces en Antioquía está explotando algo que ya empezó anteriormente y está poniéndose sobre el papel. Parece que Dios quiere que tengamos éxito entre personas que no son judías y que están cercanas a la sinagoga. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los planes de Dios? Por aquel tiempo, el rey Herodes mandó detener a algunos de la iglesia, con el propósito de maltratarlos. Mandó ejecutar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, se atrevió a prender también a Pedro. Eran los días de los ácimos. Tras apresarlo, lo metió en la cárcel y confió su custodia a 4 escuadras de 4 soldados, con la intención de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Pedro quedó así custodiado en la cárcel, mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. Hemos dejado a la iglesia de Antioquía de una manera muy prometedora. De hecho, Bernabé, que va allí enviado por los apóstoles para confirmar, veis que siempre después de la evangelización, la confirmación por parte de Jerusalén, de la Iglesia Madre, va allí a confirmar la misión,
pues como era un hombre bueno de Espíritu Santo, también él colabora para que haya fruto en la misión. Y como ve tanto campo en Antioquía, va a buscar, que está bastante cerca, a Tarso, a Saulo, que estaba allí un poco apartado, para que colabore como catequista, como apóstol en Antioquía. Entonces dejamos que estaban allí en Antioquía, Saulo y Bernabé, pues colaborando a la extensión de la iglesia, una iglesia muy prometedora. ¿Qué pasa entonces en Jerusalén? ¿Qué sucede? Pues vamos a la tercera parte de este vídeo, que algunos autores dicen, yo creo que nos puede ayudar, que hay como una estructura concéntrica, en que se corresponden las perícopas, ¿no? En la primera teníamos estos versículos 11, 27 al 30, hay un hambre en tiempo de Claudio, y entonces la iglesia de Antioquía va a colaborar con la iglesia de Jerusalén, y son enviados a Jerusalén desde Antioquía unos emisarios, Pablo y Bernabé, son enviados a Jerusalén para llevar una colecta. Al final todo acabará a prima con el regreso de Pablo y Bernabé, de los enviados de la colecta, a Antioquía. Ahí se corresponden ambas secciones. Hambre, solidaridad en la iglesia, comunión, como pone el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? No había pobres entre sí, pues también era comunión entre comunidades. Después, la segunda parte, la parte B, tendríamos que aparecer un personaje nuevo, Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, que va a perseguir a algunos cristianos, ¿no? Se correspondería con este B', versículo 18 al 23, donde vuelve a aparecer Herodes, aquí perseguidor y aquí muerte de Herodes. Y también aparecen los soldados que custodian a Pedro y aquí él manda ejecutar a los soldados. Hay correspondencia entre ambas perícopas. Y en el centro, lo más importante, quedaría el éxodo de Pedro, como Pedro va a ser liberado y va a desaparecer. El éxodo de Pedro. Entonces, correspondencias para hacer una lectura muy sencilla de este capítulo, del capítulo 12, final del 11, capítulo 12, en donde aparecen los protagonismos, ¿verdad? La iglesia de Antioquía, la iglesia de Jerusalén y en el centro Cesarea, otra vez Cesarea también, en este caso en negativo, la muerte de Herodes. También aparecen los que persiguen y por otra parte, o sea, fuerzas externas a la iglesia que persiguen, pero fuerzas internas de comunión dentro de la iglesia y sobre todo una iglesia en oración que hace que su Señor, que está pendiente de la ayuda de su Señor a sus discípulos. Bien, digamos alguna cosita de cada una de estas secciones. Vamos con el hambre en tiempo de Claudio, el emperador Claudio, que gobernó en la mitad del siglo I después de Cristo. Volvemos a encontrar a San Lucas, lo veíamos ya en el Evangelio, y la importancia que él da a los datos históricos, a los personajes históricos. Jesús nació en tiempos de Augusto, después también va a comenzar su vida pública en tiempo de Tiberio. La importancia de situar la historia cristiana en el corazón de la historia judía y de la historia universal sobre todo, porque la palabra de Dios se ha hecho historia para salvar la historia y porque los salvadores y el cambio del mundo no está arriba. No está arriba, está en Jesucristo y aquí está en su iglesia. Una iglesia pequeña que se extiende a pesar de las dificultades. Bien, ese hambre, digo, en ese tiempo de Claudio hace posible la solidaridad, la comunión entre las iglesias. Este tema de ayudarse unos a otros, sobre todo a la iglesia de Jerusalén, aparece en otros textos, por ejemplo, Gálatas 2, dice Pablo que hubo un compromiso ahí en Jerusalén, se llegó, pues eso, en la asamblea, y hubo por parte de Pablo un compromiso que es acordarse siempre en sus comunidades de los pobres de Jerusalén. Y de hecho, en 2 Corintios capítulos 8 y 9 tenemos unas palabras sobre la colecta, una gran colecta que San Pablo organizó para llevarla a Jerusalén. De hecho, este viaje de Pablo y Bernabé a Jerusalén, este viaje no se cita en las cartas paulinas. Se cita un viaje muy, muy posterior de Pablo, llevando la colecta a Jerusalén de sus comunidades ya de Galacia, de Acaya, de Macedonia. Pues algunos ponen en duda la historicidad de ese texto porque no aparece en San Pablo, pero tampoco San Pablo hace una biografía de su vida. Él nos cuenta cosas sueltas que él vivió y fueron importantes para su evangelio. Entonces no es imposible que esto sea una cuestión histórica, muy histórica, aunque no aparezca en las cartas de San Pablo. Después, en estos versículos, es la primera vez que aparece el nombre de los presbíteros, aplicado a los dirigentes de la comunidad de Jerusalén. Presbíteros es un nombre griego, significa ancianos, los más ancianos, pero que era la organización que tenían los judíos.
también en las sinagogas, en este caso en la comunidad de Jerusalén. Es decir, los cristianos copian del mundo judío también la organización de sus comunidades. Es igual que tenían un grupo de ancianos, el Sanedrín es en el fondo eso, ¿no? Ya en el Éxodo Moisés habría establecido los ancianos de Israel, pues también en las comunidades cristianas van estando al frente un grupo de presbíteros, que van a aparecer a partir de aquí mucho, tanto en Jerusalén como después en las comunidades fundadas por Pablo, a imagen y semejanza de la comunidad de Jerusalén, hasta llegar a nuestros presbíteros de hoy en día, ¿verdad? Que son lo que llamaríamos los sacerdotes, el obispo y los presbíteros. Obispo, presbíteros y diáconos. Pues aquí están haciendo ya también, están haciendo la terminología ministerial del Nuevo Testamento. E interesante aquí también, no vienen las Biblias, si en las Biblias se anota a pie de página, el texto occidental, acordaos del primer vídeo, que decíamos que había dos recensiones, la más acogida al texto alejandrino. El texto original, el texto occidental tiene aquí un añadido. Nos encontrábamos nosotros, es el primer pasaje nosotros, de todo el libro de Hechos, pero solo en el texto occidental. Esto hace pensar, desde este pasaje, que el autor de Hechos estaba presente en Antioquía. Y como San Lucas sería el autor de Hechos, pues esto ha pasado a la tradición como que San Lucas era natural de Antioquía. Y fue de aquellos que empezaron, griegos, a convertirse con la conversión de los primeros paganos al cristianismo. Eso desde el texto occidental. Bien, primera parte, ese viaje, sobre todo quizá lo más insistente es la comunión de las comunidades cuando hay dificultades externas. Después vienen dificultades ya no externas de hambre, naturales, sino dificultades de persecución por parte de las autoridades del mundo. En este caso, una autoridad judía. Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, fue amigo de Claudio, amigo de Calígula también, y le fueron dando poder en toda la zona de Palestina. De hecho, llegó a ser rey de un gran territorio, prácticamente igual que el de su abuelo, Herodes el Grande. Después ya cuando él muere, los emperadores no le dan tanto poder y ya dejan Judea otra vez en manos de procuradores romanos. Pero aquí tenemos un momento en el que reina en los años 40, al principio, año 41, 42, Palestina está en poder de un rey judío. Este rey judío, nos cuenta Flavio Josefo, que pasó por Alejandría y los paganos de Alejandría le hicieron un poquito de burla, ¿verdad? También ahí se burlaron un poquito del judaísmo y de este rey. Bien, era un hombre piadoso, pero era un gobernador helenista, le gustaba organizar juegos, como todos los reyes helenistas, y le gustaba también ser proclamado Dios. Después veremos su apoteosis en Cesarea y lo que le costó. Entonces, muy piadoso judío, pero por otra parte un rey tipo helenista como la familia de Herodes, ¿verdad? En donde el rey, es un semidios y tiene que tener el poder absoluto y además tiene que hacer que el pueblo, pues eso, se divierta sobre todo, ¿no? Lo importante no solamente es la piedad, sino la diversión, el circo, todas estas cosas. Bien, y precisamente por su piedad, como dicen, ve que le gustaba a los judíos, persiguió, y aparecen dos nombres, Santiago y Pedro. Santiago, el hermano de Juan, es decir, Santiago el Cebedeo, lo hizo matar. Estamos en los años 40, al principio. Según la tradición, Santiago evangelizó España. Santiago habría viajado a España, habría regresado a Jerusalén y habría sido martirizado por Herodes. Bien, tenemos una cuestión de compatibilizar la tradición de Santiago con el texto del libro de los Hechos. Pero bueno, imposible no es. Ciertamente, si esto es compatible, estamos hablando de que el Evangelio llegó a España muy, muy temprano, porque Santiago fue el primer apóstol que murió, que fue martirizado según los textos, ¿no? Y además de matar a Santiago el Cebedeo, encarcela a Pedro, y ahí se queda la cuestión, ¿no? La persecución de los cristianos viene ya de las autoridades políticas. Ya no solamente venía, capítulos 1 al 5, de las autoridades religiosas del templo, sacerdotes, ya no solamente del pueblo, capítulos 6 y siguientes, sino de las autoridades políticas del judaísmo, ¿verdad? Y en estas, pues tenemos el éxodo de Pedro. ¿Por qué ya hablamos de éxodo? Porque Pedro es presentado como el versículo 11 del capítulo 12 del libro del Éxodo, cómo hay que comer la Pascua. Deprisa, ceñidos y con las sandalias puestas. Así ha presentado Pedro. Y además nos ha dicho antes que estamos en los días de los ácimos, la Pascua.
Entonces, San Lucas quiere que interpretemos la huida de Pedro, la liberación de Pedro, en relación con la liberación del pueblo de Israel en Egipto. Es decir, el mismo Dios, el Dios de Israel, que salvó a su pueblo, es el mismo que ahora salva de las manos de este rey judío, salva a Pedro. El Dios de Israel es el Dios de Pedro, no es el Dios de Herodes. Él es liberado también y se va a una casa, la casa de María, la madre de Juan Marcos. Habrá de poder primero este personaje, Juan Marcos, después también volverá a aparecer, y que para algunos sería el autor del segundo evangelio, el evangelio según San Marcos, que tiene relación con Pedro, y que según la tradición después también sería el acompañante de Pedro en Roma. Y allí habría escrito, diríamos desde la tradición de Pedro, su evangelio, recogiendo lo que Pedro predicaba. La madre de Juan Marcos. Algunos piensan que tuvo que ir a esa casa y no al cenáculo, al Monte Sión, dicen algunos. ¿Por qué a esa casa que actualmente se recuerda en el barrio armenio de la Ciudad Vieja? ¿Por qué aquella casa? Quizá porque en la casa madre de Jerusalén ya gobernaba Santiago, los judeocristianos más cerrados, y Pedro no sabemos. El caso es que había más de una comunidad, por tanto, en Jerusalén. Esta es una casa eclesial donde se reunía también la comunidad, no solamente el cenáculo en el Monte Sión. Y aquí también San Lucas, además del fondo del Éxodo, nos presenta a Pedro bajo el trasfondo de las apariciones del resucitado. De hecho, una mujer rosa ve, como las mujeres del Evangelio, ve a Pedro, le parece un fantasma, como los discípulos cuando ven a Jesús, va a contarle, no le creen, que, como las mujeres de los discípulos. Después Pedro envía que se comunique a los hermanos y a Santiago como Jesús también resucitado, y después desaparece como Jesús. Y se presenta a Pedro bajo las claves de Jesús resucitado. Estamos en el Éxodo de Pedro. La pasión de Pedro, Pedro ha sido cogido preso, parece que iba a morir y al final acaba como una especie de aparición del resucitado y desaparece de escena. Está poniendo aquí Lucas en paralelo la pasión de Jesucristo y su resurrección de Pedro, la Pascua de Jesús y la Pascua de Pedro, pues posiblemente sí, solo que Pedro no muere. Presentado en paralelo con la muerte y resurrección de Cristo, pero Pedro físicamente no muere. De hecho, volverá a aparecer después en el concilio de Jerusalén. Pero sí se quiere poner, yo creo, en paralelo a este discípulo con su Señor. Y después tenemos este texto un poco raro y en contraposición con aquel, ¿no? El perseguidor, Agripa, pues en lo más exitoso de su reinado, quiere hacer su propia apoteosis, como Alejandro Magno, ¿verdad? En el siglo IV a.C., en Siwa, allí en Egipto, ser proclamado Dios. Los reyes griegos, los reyes orientales, les gustaba mucho eso del rey es Dios, ¿no? Entonces Alejandro, que era de Occidente, era de Grecia, pero quiso ser también proclamado Dios. Y aquí tenemos un rey pequeño que también, si quiere ser proclamado, aclamado como Dios. Apoteosis. Pues en esa aclamación, en el sumum de su grandeza, muere. Muy bien, nosotros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los sapienciales, necio, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero, diría Jesucristo también, si pierdes tu vida? ¿De qué te sirve la fama y haber perseguido para al final acabar? Entonces, cuidado con la fama, cuidado con la grandeza, cuidado con el autoendiosamiento de las autoridades, porque al final todos somos seres humanos y tenemos que dar cuenta a Dios de nuestras obras, de nuestra vida. La muerte en el teatro, aún se conservan restos, está muy restaurado, pero en el teatro herodiano de Cesarea del Mar. La apoteosis y la muerte. Este que se cree un dios resulta que muere. De Herodes Agripa I, después de mandar matar a los soldados, por cierto. Y por fin un sumario que nos dice que la palabra de Dios, no la Iglesia, la palabra de Dios crece, se extiende, produce frutos. Y el regreso de los enviados a Jerusalén desde Antioquía, Bernabé, Pablo, y se llevan consigo, va a ser también un colaborador importante en la misión, a Juan Marcos. Cerramos con esto, todo un ciclo en el que la Iglesia va descentrándose, ya no es solamente Jerusalén el corazón, aparecen otras ciudades fundamentales como son Cesarea del Mar y como es Antioquía. A partir del capítulo siguiente, el capítulo 13, ahora ya Antioquía va a ser el centro de la actividad misionera de la Iglesia y de la extensión de la palabra de Dios.
Os invitamos a ir, si tenéis tiempo, preparando el próximo vídeo con la lectura de los capítulos 13, 14 y 15. Van a comenzar desde Antioquía los grandes viajes de Pablo. Ya sabéis que tradicionalmente se ven en Hechos 4 grandes viajes de Pablo. En los capítulos 13 y 14 tendríamos el primero, junto con Bernabé, y al principio también junto con Juan Marcos, que es el Sune, ¿verdad? Entonces, primer viaje de Pablo. En casi todas las Biblias aparecen también los mapas con los viajes paulinos, pues centrados sobre todo en trabajar el primer viaje de San Pablo, saliendo de Antioquía, Chipre, pasando por Asia Menor y volviendo otra vez a Antioquía. Es el primer viaje misionero, capítulos 13 y 14, y después el capítulo central del libro de los Hechos de los Apóstoles, la Asamblea de Jerusalén, seguramente en torno al año 48 después de Cristo. ¿Cuál era la problemática? ¿A qué solución se llegó? El primer gran discernimiento de la Iglesia primitiva. Trabajando. Nuevas ciudades y nuevos personajes. Cesarea del Mar, Antioquía de Orontes, Cornelio, Juan Marcos. La Iglesia se va extendiendo. Estamos meditando en la fecundidad de la palabra como esencia de la Iglesia. Pero debajo de esta extensión en las personas y extensión geográfica hay una extensión mucho más profunda. La Iglesia es universal, católica desde sus orígenes. Va más allá de la ley, va más allá de los límites de los planes humanos. Lo que Hechos nos cuenta es la prioridad del Espíritu, una misión en la que Dios siempre va por delante. Estudiamos la palabra para extender la palabra, porque somos radicalmente misioneros, personas por ciudades que extienden la universalidad de la salvación que la palabra nos regala. Feliz semana a todos.